Muy bien, buenos días, buenas tardes. Entendemos que nos estamos incorporando a nuestra charla webinar. Mi nombre es Jesús García, soy miembro de la Junta de AEDIPE, de la Junta de Cataluña de AEDIPE y coordinador del estudio que hemos realizado de nuevas formas de trabajar. Hoy, como conocéis, como sabéis, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy relevante en estos momentos. Lo está siendo en los últimos años, probablemente lo será en los próximos mucho más. Vamos a hablar de soluciones en materia de previsión social empresarial. Está con nosotros Ángel Crespo. Buenas tardes, buenos días, Ángel. Buenos días, buenas tardes, Jesús. Buenos días. Muy bien. Como conocéis, hoy lo que vamos a hacer es hablar de soluciones prácticas para atender las situaciones que nos encontramos en nuestras empresas. Vamos a verlo incluso con algunos casos concretos que se han aplicado en otras compañías. Nos lo va a trasladar Ángel, de tal manera que vamos a poder conocer, digamos, la parte conceptual, un poco la parte teórica, pero también la parte de aplicación práctica. ¿Por qué desde AEDIPE nos ha parecido interesante acometer el hablar hoy acerca de la previsión social? Fijaros, yo creo que todos conocemos que cada vez más el valor de nuestras compañías, el valor de nuestras empresas está condicionado por cómo gestiona, por cómo hace frente a los desafíos sociales, de tal manera que aquellas empresas que demuestran un compromiso con sus responsabilidades sociales habitualmente son más sostenibles y, por lo tanto, funcionan mejor en su proyecto de largo plazo. Esto incrementa su valor, incrementa el valor de las compañías, de tal manera que incluso a nivel internacional ya hay algunos indicadores que aquellas compañías que en materia social lo desarrollan, lo trabajan de forma importante, el valor de esa compañía en bolsa se incrementa. De tal manera que aquellas que ofrecen condiciones laborales adecuadas, que tienen políticas de inclusividad y de diversidad, incrementan su valor. Y desde recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, ¿cómo colaboramos precisamente con este incremento de valor de nuestras compañías? Pues evidentemente a través de las políticas de recursos humanos, con el apoyo organizacional a nuestras personas, a nuestros colaboradores, con una generación de identidad de que los colaboradores perciben una organización que está preocupada por estas respuestas a necesidades sociales y evidentemente por incrementar el valor de la calidad del intercambio, en el intercambio que hay entre empresa y empleado. Esto es muy crítico, es las políticas que tenemos que desarrollar. Tanto es así que permitidme recordaros que desde AEDIPE, esta semana próxima, realizamos el 56 Congreso Internacional de AEDIPE en Zaragoza y precisamente lo hemos definido como un congreso sostenible, participativo y cercano, en el sentido de que esa sostenibilidad precisamente tiene que ver con cómo hacemos frente a las necesidades sociales de nuestros empleados de tal manera que tenemos un proyecto de largo plazo en nuestras compañías. Por eso os invitamos a que estéis cerca de este congreso. Digo que os invitamos a que estéis cerca porque, por suerte, en estos momentos pues hemos tenido que colgar el cartel de no hay localidades porque tenemos muchas personas que están ya, que van a participar en el congreso. Y yendo ya al detalle de por qué vamos a hablar hoy de previsión social, fijaros que cuando hicimos al finalizar la pandemia, hicimos nuestro trabajo de nuevas formas de trabajar. Una de las ideas fuerza que surgieron fue precisamente la de trabajar el bienestar de los empleados. Nos salieron 9 conclusiones importantes y una de ellas era trabajar el bienestar de los empleados. Es algo que recurrentemente vemos en cualquier publicación de recursos humanos, en cualquier foro de recursos humanos se habla del bienestar de los empleados. Y el bienestar de los empleados tiene 4 elementos. Obviamente el físico, lo vivimos de una forma muy importante en la pandemia. El psicológico mental también lo vivimos y lo sufrimos en la pandemia. El tercero es el bienestar social, absolutamente importante. Una persona tiene que estar integrada en su compañía, vivir el propósito común de su compañía. Y el cuarto, y ahí es donde vamos a focalizarnos ahora, el cuarto es el bienestar financiero de nuestros empleados. Es el bienestar financiero de nuestros empleados. Es algo que ya las principales compañías, las compañías más punteras están ya entrando a desarrollarlo, entrando a trabajarlo. Fijaros que ya en el pasado se ha trabajado bastante. Por ejemplo, cuando en una compañía, en los beneficios sociales que ofrece
en un momento dado ofrece un seguro de vida, ofrece un plan de pensiones, ahí, y hay compañías, como sabéis, muchas que ya lo están haciendo desde hace ya unas décadas, ahí estamos colaborando precisamente con el bienestar financiero de nuestros empleados. Si hay una seguridad en un seguro de vida, o si hay un ahorro a largo plazo con un plan de pensiones, obviamente estamos trabajando en ese bienestar financiero. Fijaros que hablando de salud financiera de las personas, uno de los elementos más importantes de la salud financiera de las personas es precisamente contar con suficientes ahorros o activos a largo plazo. Es uno de los 8 elementos de la salud financiera, y es precisamente donde vamos a hacer foco hoy. El tener suficientes ahorros o activos a largo plazo es fundamentalmente, evidentemente, para una vida larga con nuestra familia, donde no tengamos problemas económicos, financieros. Y un elemento de los más importantes en ese ahorro a largo plazo es el prever una jubilación donde podamos vivir con un nivel de vida similar al que tenemos en estos momentos, o con el nivel de vida que nosotros queremos construirnos para cuando nos retiremos. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con Ángel, vamos a hablar precisamente de temas de seguridad social, lo que es la tasa de reemplazo en España, que es uno de los elementos más importantes por los cuales probablemente una persona tiene que hacer su reflexión de si estoy ahorrando suficiente. Y por lo tanto, ya habiendo centrado el tiro de que vamos a hablar de salud financiera, y que uno de los elementos de la salud financiera es poseer suficientes ahorros o activos a largo plazo, ya sí que doy entrada a Ángel Crespo, que es la persona que nos va a trasladar ahora su reflexión y su propuesta con respecto a la previsión social en nuestro país. Ángel es director de desarrollo de negocio comercial en Mapfre Vida, es licenciado en Derecho, máster en Dirección Financiera, ha hecho también el EFPA, es decir, que también todo lo que es la parte de asesoramiento financiero también lo ha trabajado bastante. Y fundamentalmente, como él quiere que lo conozcamos o que lo reconozcamos, es que es una persona pues, que lleva bastante tiempo, fijémoslo en 20 años, 20 años es una vida, de su experiencia profesional, pues buscando soluciones en la previsión social empresarial. Y pone el foco en la personalización, pues adaptado a cada tipo de empresa, a empleados, situaciones personales, etc. Este es Ángel. Y Ángel, por nuestra parte, por ADIPE, muchas gracias por estar con nosotros. Deciros que estamos grabando, como sabéis, la presentación, que la documentación que ahora nos va a contar Ángel se os enviará a todas las personas que habéis asistido, así como también el propio vídeo, para que podáis pegarle un vistazo en el detalle, en alguna cosa que os pueda interesar. Y ya lo último que digo es que podéis ir haciéndonos preguntas a lo largo de la exposición de Ángel, porque Ángel nos va a estar haciendo su presentación, pero contaremos con unos 10 minutos al final, antes de la 1, para poder responder a vuestras preguntas. Por lo tanto, podéis ir haciendo, conforme se os vengan las preguntas, podéis hacerlo en el chat, las iremos recogiendo y al final trataremos de responderlas. Y sin más, Ángel, perdona por el énfasis que le he puesto y por el tiempo que te he tomado, y estamos a tu disposición. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a EDIPE por contar con nosotros. Me presento, ya me has presentado, Jesús. Mi nombre es Ángel Crespo y puedo contar de mí que he tratado de ir buscando las mejores soluciones en materia de previsión social empresarial, descubriendo estas soluciones a medida que las iba adaptando en la experiencia. Por lo tanto, en la presentación lo que he intentado trasladar es esa experiencia en distintos puntos de la empresa. Aciertas, y estoy completamente de acuerdo contigo, en que el capital humano, desde mi punto de vista, es lo más importante que puede tener una empresa para su futuro y para su solvencia. Y ocurre una problemática en España, y es que muchas grandes empresas y grandes multinacionales tienen distintos sistemas de previsión social empresarial, pero todavía nosotros los asesores no hemos llegado a poder contársela a todo el tejido empresarial de este país, en donde muchas son pymes con pocos empleados, en donde a veces estas soluciones se interpretan como que son posibles para hacer por grandes grupos empresariales, pero de la misma manera se puede plantear estas soluciones en pequeña empresa y desde un solo empleado. Por lo tanto, desde esa visión vamos a poner una presentación
Voy pidiendo disculpas porque, lo siento Jesús, pero me sigue dando vergüenza este tipo de foros en público y a veces me acelero de una manera en que, bueno, pues podría dejaros sin respirar. Voy a intentar hacerlo en el tiempo adecuado y en la posición firme. Si vieras que en algún momento me voy acelerando, por favor fréname, hazme alguna pregunta y dejaremos también respirar a la audiencia. Así que sin más preámbulo, voy a poner y compartir la pantalla con la presentación que tenemos preparada para el evento. Y a partir de aquí os lo voy a contar a la manera en que yo he ido viviendo estos momentos de soluciones prácticas en previsión social empresarial. Si me confirmas que ves la pantalla, Todavía no, se todavía no. ve... Ah, perfecto. Pues entonces espérate un momentito, que voy a ver que... Ahora empieza a verse, estoy Ahora viendo empieza. tu escritorio y ahora estoy viendo Bueno, ya. Ahora, perfecto, perfecto, muy Ángel. bien. Muchas gracias, Jesús. Bueno, esta presentación que va a ser enviada también tiene algún contacto de personas, consultores profesionales en previsión social empresarial, también para atender algún tipo de duda o planteamiento directo una vez recibida esta información. Así que voy a poner un punto de partida y lo comentabas tú también, Jesús. Hablabas de el ahorro canalizado de cara a la jubilación como el bienestar de una persona también en el momento puntual de su trabajo. Y desde ese punto de situación, pues tan solo indicar de dónde partimos. Partimos de un sistema, como todos conocen, solidario y de reparto, muy bien creado en los años en los que se creó, en donde, bueno, están cambiando las condiciones por las que se empezaron a poner las bases de esta seguridad social. Básicamente, tenemos distintos problemas. Por un lado, no hay tantos nacimientos como esperábamos que pudiera haber en un país en que se nutre esas prestaciones de los cotizantes actuales. Cuando nosotros lleguemos a estar jubilados, en el momento que nos dejen jubilarnos, habrá muchos cotizantes que con sus cotizaciones generarán las prestaciones de nosotros que seremos mayores y esa línea está cambiando. Se nos empiezan a hablar detalles de que efectivamente no tenemos tantos nacimientos como esperábamos y además la esperanza de vida de las personas más mayores pues ha seguido creciendo en este país a ritmos acelerados. Esa situación genera pues, en las distintas reuniones que se hace sobre este tema buscar soluciones a un sistema de seguridad social en donde necesitamos buscar soluciones en un futuro pues, para que nos dé para todos. Y básicamente esas soluciones han partido de distintas reformas que todos conocemos. Oye, nos han pasado la jubilación desde 65 hasta 67. Bueno, pues ese es uno de los cambios que hemos sufrido y en esa traslación de 65 a 67 pues oye, no todos nos tendremos que jubilar con 67 años con nuestro 100% de pensión, sino que aquellos que llevemos con 65 años al menos 38,5 años de vida laboral, algo que ya empieza a ser complicado sumar tanta vida laboral. A los 65 años tendremos el 100% de pensión, no tendremos que saltar como a partir del año 2027 mucha gente que no lleve ese mínimo de vida laboral tendrá que irse a los 67 años para obtener el 100% de su prestación de jubilación. Esa fue una reforma que, bueno, hizo un poco de daño, nos ponían la jubilación un poco más lejos. Y en algunos casos, incluso yo ha habido veces que con 40 años he deseado ya estar jubilado. Bueno, pues bien, parece que voy a tener que trabajar un poco más. Otra de las condiciones que también se modificó, y esta ha pasado un poco más desapercibida, ha sido que ya no nos cogen los últimos 15 años de bases cotizadas para echarnos la cuenta de la prestación de jubilación que nos toca a cada uno, y a eso se le llama base reguladora. Lo que ahora van a hacer es echar todavía más la línea para atrás y coger los últimos 25 años de bases de cotización para hacer esa media. ¿Qué va buscando el legislador? Probablemente buscar que cotizaciones más pequeñas de vidas laborales antiguas, porque se supone, no en todos los casos, pero se supone que has ido incrementando tu salario a lo largo de toda tu vida laboral, también cuenten esas cotizaciones más bajas en la media, en esa base reguladora para calcularnos la prestación. Por esa vía, creo que también existirán más reformas en el futuro que las viviremos probablemente mientras estemos trabajando. Es decir, ya se habla de seguir echando para atrás esa línea e irnos a los últimos 30 años de bases cotizadas o, por qué no, a toda una vida laboral. ¿De acuerdo? De alguna manera buscar cómo hacer sostenible un sistema que nos pertenece a todos, que fue muy bien creado, pero que las condiciones en este país han ido cambiando y se va ajustando. Eso todavía nos compromete más a hacer algún tipo de ahorro hacia la jubilación, para lo que tú comentabas, mantener un equilibrio económico en una edad determinada en donde vamos a tener una gran esperanza de vida. Es decir, el planteamiento es que además de preocuparte ahora por llegar a fin de mes con tus ingresos y tu nómina, deberíamos empezar también a preocuparnos por los 25 próximos años de fines de meses que vamos a tener desde que nos jubilemos y en función de la esperanza de vida que se dice que tenemos en este país. Y esa preocupación, bueno, también es cultural. Hay países que se lo toman más en serio, que nacen con esa idea de ese ahorro complementario. Nosotros hemos tenido una seguridad social muy potente que no nos ha hecho buscar otras soluciones de ahorro complementario a la jubilación, pero
por así decirlo, y en el argot nos deberíamos empezar a poner las pilas. Y claro, tenemos dos bolsillos para hacer eso. Un bolsillo individual, que podrías intentar capitalizar un ahorro hacia la jubilación desde lo tuyo propio, y ese pilar, bueno, pues llegamos a ver que temas de inflación, temas de situaciones económicas nos hacen ver que hoy el dinero me lo gasto en el mes y a lo mejor me llega a fin de mes a día 24, con lo cual no puedo prescindir de un porcentaje de mi nómina para buscar esa jubilación. Pero existe un pilar, el segundo, que es el que sujeta un sistema de pensiones en necesario equilibrio, y es las empresas buscando fórmulas para complementar ese ahorro futuro hacia jubilación. En algunos casos, cuasi obligadas por el propio convenio, en otros de manera voluntaria por parte del empresario a la hora de buscar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, desde este punto de partida, voy a contaros mi experiencia en distintos temas a la hora de plantear distintas soluciones en empresas de cualquier tamaño, de cualquier índole y en la situación en la que nos encontremos o nos quieran llamar. Dentro de estas soluciones de previsión social empresarial, si viéramos un abanico genérico, podríamos ver distintos puntos. A veces lo transformamos en una retención de talento y la empresa lo que quiere es retener el talento de distintos empleados. Quizá no de toda la plantilla, pero sí a lo mejor quiere retener el talento de distintos empleados significativos o claves de valor dentro de su empresa y quiere buscar de qué manera retener ese talento, no solo subiéndole la nómina, puesto que la empresa de enfrente podría subirle un poco más la nómina y entonces no habríamos retenido nada, sino buscando soluciones distintas para retener ese talento o atraer talento. Hoy está pasando mucho en empresas tecnológicas, en donde un recién licenciado pues tiene 5 ofertas encima de la mesa para trabajar en tecnología, por ejemplo. Y se buscan las fórmulas de cómo atraer ese talento joven a mi empresa. Otras empresas lo que buscan es que personas con mucha experiencia se retengan y retengan ese valor de esa experiencia hasta su jubilación, no saltando a otra empresa en un momento inadecuado en donde la empresa no está preparada para perder ese valor, ¿no? Así que, como cada empresa es un mundo, buscamos una solución de retención de talento en ese sentido, tanto a corto plazo, a medio o incluso para jubilación. Por otro lado, tenemos un gran bloque de soluciones en previsión social empresarial y esto habla de las reestructuraciones de plantilla, cómo solucionamos de una manera menos conflictiva que un despido o una extinción laboral, en donde compromete no solo a la empresa y a ese trabajador en cuestión, sino a la visión de todos los empleados de cómo la empresa funciona en un momento determinado del tiempo, con una persona con cierta antigüedad, cierta experiencia y una cierta edad, porque siempre en mi experiencia lo que he visto es que es muy importante ese caso, pero también es muy importante las personas que miran en esa empresa cómo la empresa resuelve distintas situaciones de rejuvenecimiento o de reestructuraciones de plantillas. Y todo eso lo solucionamos a través de alguna palabrota que se llama compromiso por pensiones y que, bueno, pues a veces en ley queda un poco difusa, pero básicamente en aquellos acuerdos que la empresa pueda realizar con los empleados y que tengan algo que ver en materia de jubilación, fallecimiento o invalidez, entonces ahí estamos dentro de una materia que se denomina compromiso por pensiones y que nos permite una fiscalidad adecuada a la hora de buscar estas soluciones. Entrando por los distintos puntos y detalles, vamos a entrar en, por ejemplo, ideas de solución de reestructuración de plantillas. Y veremos, además, ideas de retención de talento y veremos, además, cómo utilizamos estos instrumentos para solventarlas. Así que, cuando nos encontramos en la reestructuración de plantillas, Jesús, una de las primeras frases que pude conocer fue: la jubilación es un derecho en este país, no es una obligación. Y esa me quedé impactado. La reflexioné un rato. La jubilación en este país es un derecho, no es una obligación. Demonios, pregunté a algunos amigos y algunos amigos me decían: yo pensé que estaba obligado a jubilarme a los 65. No, no estás obligado a jubilarte a los 65, exceptuando algunos convenios que te marcan una edad definitiva de jubilación, y son muy pocos. En el resto, la jubilación es un derecho en este país, no es una obligación, y por lo tanto, de manera voluntaria, el empleado o empleada la va a tomar, y esa decisión será voluntaria. ¿Qué está sucediendo? Hoy está sucediendo, e incluso ha habido juicios sobre ello, que el tema es el envejecimiento de plantillas por una situación económica. Es decir, hace 3 años, en un juicio, un empresario entra con su empleado y le dice al señor juez: ponga fin a esta relación laboral porque mi empleado tiene 69 años y viene todas las mañanas a la empresa. Y este señor ya tendría que haber jubilado a los 65, señor juez, y tiene 69. Ponga fin usted a esta relación laboral. El empleado esgrime en ese juicio que, por razones económicas, y fue la primera vez que lo leí, yo necesito seguir viviendo de mi nómina, porque, señor juez, yo gano 4.000 euros y mi prestación de jubilación son 2.500. Por lo tanto, por razones económicas, necesito seguir trabajando. El juez sentencia un despido reconocido improcedente por parte de la empresa y pagar una indemnización que superaba los 300.000 euros. Esa situación se puede provocar, y se puede provocar a veces, si no la tenemos solventada dentro de la empresa y hemos buscado soluciones para programar esa jubilación del empleado, se nos puede provocar y darse la vuelta. Y eso podría empezar a ir pasando cada vez más.
Claro, cuando llegamos a un caso donde ya tiene 69 es difícil. Cuando tiene 55 y podemos prever esa situación en un futuro, podemos buscar distintas soluciones, ¿de acuerdo? Cuando nos metemos en materia de reestructuración de plantillas, hoy sabemos hacer un despido desde una empresa. Oiga, pues ponemos una causa objetiva, económica, técnica, organizativa, de producción, esgrimimos y defendemos esa causa, que es la que podemos exponer, y empezamos a calcular una indemnización de despido de 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades. Y bueno, podemos poner un cheque encima de la mesa de ese señor o señora y buscar esa extinción de la relación laboral. Si eso nos pilla en una cierta edad, con una cierta antigüedad, creo que existen soluciones mucho menos drásticas que esa, porque esa te puede acabar en un acto de conciliación, en donde un juez reconozca la improcedencia de ese despido y por lo tanto eleve esa indemnización en origen que tú te habías propuesto, o incluso peor, que dé por nulo ese despido y tengas que volver a recontratar a esa persona y pagarle los salarios desde entonces, buscando un reconocimiento de la improcedencia desde el origen. Bien, para no solventar esas situaciones conflictivas, nosotros proveemos de distintas soluciones en esta materia para personal que tenga una cierta edad y una cierta antigüedad dentro de la empresa. Si fuéramos a entrar dentro de esas soluciones y por separarlas para hacer una breve introducción, separamos las opciones que podrían ir con un despido en el origen, y a eso lo llamamos ERES o despidos colectivos, o lo llamamos prejubilaciones individuales de los empleados, pero al margen derecho empiezan a aparecer soluciones que cada vez van adaptando más las empresas. No tengo un motivo o origen del despido, no quiero entrar en un conflicto en esa causa, no quiero buscar una indemnización, lo que quiero es provocar sin despido un acuerdo de salida. Y entonces al margen derecho leemos que existen otras dos posibilidades, las bajas de mutuo acuerdo y las bajas incentivadas. Bueno, en esos esquemas lo que hacemos es transformar ese concepto de indemnización si estuviéramos en un despido o ese concepto de dinero si lo que estamos es en un acuerdo, en buscar un seguro de rentas que lo que te hace es garantizarte un porcentaje de ese salario que tú estás percibiendo, más tus cotizaciones necesarias a la seguridad social, hasta una edad cierta de jubilación. Hoy por hoy en este país nos permiten jubilarnos de manera voluntaria hasta 2 años antes frente a nuestra jubilación ordinaria, lógicamente aceptando una serie de penalizaciones sobre la prestación de jubilación. Es decir, la percibes antes, pero la percibes menor a si hubieras cumplido la edad definitiva de los 65 años. Pongámonos en un caso de 63 o 64. También, si hubiera sido por el concepto de despido en origen, la ley te permite hacer un anticipo forzoso que llamamos de la jubilación y adelantar hasta 4 años esa edad de jubilación. Bien, con esos valores y entendiendo cómo está la legislación, lo que buscamos es un seguro colectivo de rentas que puede hacer esa empresa, que cambia y modifica esa situación de extinción de la relación laboral. En vez de diciendo te pongo un cheque de 20 días encima de la mesa o de 20 días por año trabajado con límite de 12 mensualidades o bien calcular un despido improcedente, entonces quitamos toda esa parte de los despidos y empezamos a calcular cómo sería o qué coste supondría garantizar un porcentaje del salario de ese trabajador hasta una edad cierta de jubilación y mantener constantes sus cotizaciones para que su prestación de jubilación no baje, sino esa persona pueda seguir cotizando exactamente como si estuviera trabajando. Cuando transformamos una situación drástica con una persona con cierta antigüedad dentro de la empresa en una especie de premio, ya no hablamos de un despido, hablamos de una prejubilación o jubilación anticipada, hablamos de una salida en donde puedes administrar esos recursos hasta tu edad de jubilación. Sobre todo lo que enfocamos es en la mirada del resto de empleados, viendo cómo la empresa actúa en un momento determinado del tiempo con una persona de 58 años, porque entonces las personas que tienen 50 sabrán que dentro de 8 años la empresa podría actuar de la misma manera con ellos. Así que lo que buscamos es dar la vuelta a una situación en donde ya no sea recursos humanos buscando qué personas, sino personas cumpliendo cierta edad pudieran preguntar en recursos humanos si existe alguna alternativa o posibilidad para ellos en esos casos, haciendo que ese desequilibrio emocional, que puede ser un momento conflictivo de una extinción de la relación laboral, nunca desde el punto de vista de que el empresario es malo, sino desde el punto de vista de que el empresario tiene que hacer esos movimientos para mantener la solvencia de su negocio y al resto de los trabajadores en plantilla. Buscamos cómo modificar todos esos planteamientos y la solución nos la aporta un instrumento que denominamos seguro de rentas, que garantizará el pago de ese porcentaje del salario en la cuenta corriente del empleado mes a mes y hasta más sus cotizaciones a la seguridad social y hasta alcanzar esa edad de jubilación. Es decir, al final empezamos a responder preguntas de lo que está sucediendo dentro de una plantilla con personas con una cierta edad. Oiga, ¿cuál sería mi jubilación ordinaria? Oiga, ¿cuáles serían mis posibilidades de anticipo de jubilación y qué penalizaciones tendría? Oiga, ¿puedo continuar trabajando? ¿Y eso en qué condición expone a la empresa y al trabajador? Oiga, las extinciones contractuales en este país
solo son por despido, o se puede hacer una extinción contractual simplemente con un acuerdo que no genere un despido y por lo tanto no genere una prestación de desempleo, pero sí un acuerdo de salida entre empresa y trabajador. Y ahí es donde hemos buceado en las distintas soluciones para contarlas, desde la empresa más grande que te puedas imaginar, Jesús, hasta la empresa más pequeña que te puedas imaginar, porque también sucede esto en el taller de un empresario con 2 empleados dentro de su taller. Y es ahí donde tratamos, desde el mundo del asesoramiento, de intentar informar que existen estas soluciones y que dejen que las midamos, porque si podemos comparar los distintos costes de las soluciones, seguro que podemos convencer que esta ruta o este camino seguro que le solventa mejor esa situación en un momento dado y deja mejor imagen al resto de los trabajadores de la plantilla. Hoy, si nos tuviéramos que meter en un ejemplo, pues podríamos suponer que un empleado que pudiera tener 59 años, que ganara ese salario bruto en este caso, nosotros podríamos buscar una fórmula de extinción de la relación laboral a base de calcular esa indemnización, siempre que tengamos un argumento que exponer ante la ley de ese despido objetivo o bien reconociendo la improcedencia, y entonces tendríamos esta situación, un empleado, 59 años, su salario bruto, su salario neto. Bien, imaginemos que transformamos toda esa situación drástica y de extinción de la relación laboral en contarle a ese empleado que tenemos la idea de que pueda irse a su casa con el 80% de su salario todos los meses cobrado en su cuenta corriente, más sus cotizaciones a la seguridad social necesarias que va a necesitar hacer desde la finalización del paro. Recuerdo que el paro hace 2 cosas buenas en este país. Paga un paro, una prestación de desempleo por delante, pero sigue cotizando, y si tienes duración de 2 años, sigue cotizando a la misma base en la que estabas en activo justo antes de salir de esa empresa. Bien, consideramos todos esos elementos y buscamos la fórmula de convertir una situación drástica en una salida digna para empresa y trabajador, en donde se le puede provocar, y hablamos de medias en el mercado que se están ofreciendo, que perciba ese 80% de su salario más el 100% de sus cotizaciones a la seguridad social, por ejemplo, hasta los 63 años, momento en que saltaría para coger su prestación de jubilación, o bien hasta los 64 o bien hasta los 65. Cada persona que tiene su vida laboral a cuestas y sus cotizaciones la medimos y calculamos esas fórmulas de buscar una salida alternativa a eso que tiene como costumbre hacer la empresa y que si nadie le ha contado que existen este otro tipo de soluciones, no se las va a plantear, va a tirar por el camino que conoce o que ya ha puesto en práctica. Así que intentamos transformar ese día a día de la empresa a base de indicar estas soluciones y, por supuesto, medírselas. Una vez que la empresa entiende la solución, somos también capaces de poder explicársela al trabajador para atender todas y cada una de las dudas que le puedan surgir en el proceso y buscar este tipo de salida. Te aseguro que en nuestra experiencia, una vez que una empresa implementa estas otras soluciones, no las que ya conocía, sino estas nuevas, no vuelve a dejar de poder ponerlas encima de la mesa, entre otras cosas porque habrá empleados que incluso conociéndolas las puedan reclamar. Por lo tanto, lo que es esa negociación final de esa salida del empleado, pues bueno, equilibra las posturas entre la empresa y el trabajador. En ese mismo ejemplo que acabamos de ver y tan solo con valores, bueno, pues medimos lo que sería mantener la nómina y los impuestos de esa nómina de ese trabajador hasta sus edades de jubilación. Medimos lo que sería un despido objetivo procedente siempre que nos lo acepte y siempre que el empleado no vaya a un acto de conciliación rechazando ese despido por la causa expuesta y nos veamos con un juez en conciliación. Y buscamos también distintos precios de esas otras fórmulas de salida del trabajador que generan una especie de premio por su antigüedad y su esfuerzo para mantener su salario en un porcentaje, sus cotizaciones a la seguridad social al 100% y, por supuesto, ya en su casa o donde quiera estar esta persona en un momento dado. Así que esto sería un ejemplo de prejubilación que iría con un despido en el origen. Pero de la misma manera, cuando no hay una causa de despido, se pueden realizar acuerdos de bajas voluntarias. Si a mí un día mi empresa, Jesús, me viniera y me dijera, Ángel, vete a tu casa, que ya te vemos con muchas canas, que por cierto, cada vez que me veo en la imagen, me las veo cada vez más largas. Y me dijeran, oiga, vete, váyase a su casa. Yo preguntaría, ¿pero es un despido? Me dirían, no, no, no va a ser un despido, es un acuerdo. Claro, en virtud de ese acuerdo, ¿qué me llevo yo por irme a mi casa? Y entonces las empresas empiezan a ofrecer, sin despido en el origen, un acuerdo de salida. Y ese acuerdo también se implementa a través de una póliza de rentas. Ángel, vete a tu casa con, me lo invento, el 70% de tu salario, más el 100% de tus cotizaciones y hasta los 64 años, momento en el que te vas a jubilar. ¿Me aceptas este acuerdo? Si yo aceptara ese acuerdo, no hay un despido en el origen, no hay una prestación de desempleo, ni una exención de ese despido hasta los 180.000 euros. Lo que hay es un acuerdo empresa-trabajador para seguir percibiendo unos ingresos mensuales en mi casa, ya sin venir a trabajar,
más las cotizaciones. ¿Qué hacen las empresas? Suelen medir los costes salariales de esa persona hasta esa edad de jubilación y con eso que se van a ahorrar de salario buscan una parte, meterla en una póliza de rentas que garantice esa salida al trabajador. No es que la empresa te vaya a estar pagando año a año, porque claro, yo en ese caso diría, oye, si yo no lo tengo garantizado esto y mañana la empresa cierra, ¿quién me seguirá pagándolos? Bueno, al final lo que se hace es instrumentar ese acuerdo entre empresa y trabajador a través de una póliza de rentas que garantice esos complementos para esa persona y hasta esa edad fijada de jubilación. Si seguimos buscando opciones voluntarias, se me ocurre o se nos ocurre incluso otra. En ese caso de ese juicio de esa persona con 69 años que no se quería jubilar por sus condiciones, si nosotros hubiéramos conocido ese caso antes, le hubiéramos puesto una solución encima de la mesa y hubiera sido, oiga usted, si esta persona lo que tiene miedo es que su salario es mayor que su prestación de jubilación, eso va a ir pasando cada vez más, lo que podemos hacer es anticipar la jubilación, es decir, jubílese, acepte la penalización. Es decir, ¿cuánto vamos a perder de prestación de jubilación por jubilarte? ¿200, 300 euros al mes? Perfecto. Eso las empresas lo solucionan a través de una póliza de rentas que le complementará la jubilación en esos importes. Es decir, Ángel, jubílate con 65 años, ya. Y yo le puedo decir a mi empresa, oiga, yo me tengo que jubilar con 67, si me jubilo ya anticipadamente con 65, voy a perder 300 euros de pensión de jubilación todos los meses y de por vida. Por lo tanto, no, voy a seguir trabajando hasta los 67. Bien, si la oferta es, Ángel, jubílate con 65 años y nosotros desde la empresa complementamos esa diferencial que vas a tener de anticipo de prestación de jubilación por la penalización que vas a sufrir, a través de una póliza de rentas que te va a complementar, incluso vitalicia, detrás de la pensión, ese diferencial, bien, yo podría aceptar el acuerdo, puesto que me iría 2 años antes de mi edad de jubilación, pero sabría que el 100% de mi prestación, la que me tocara en un futuro, la voy a tener solventada entre el pago de la prestación de jubilación pública y esa otra póliza de rentas que me va a complementar por el acuerdo alcanzado ese diferencial de prestación de jubilación. Así que yo estaría en mi casa 2 años antes, pero sabría que tendría la garantía de percibir el 100% de esa prestación. Bien, así que como ves, tenemos soluciones para distintos ámbitos en función de la edad y antigüedad de ese empleado y empezamos a ponerlas en marcha a partir de los 55 o 56 años del empleado y con una cierta antigüedad ya dentro de esa empresa. Medimos todos los escenarios y buscamos distintas alternativas a la de la extinción de la relación laboral, el medir esa causa objetiva y el poner esa indemnización a disposición del trabajador. Así que estos son los esquemas que voy contando. En este caso, veríamos un esquema de un despido, en donde esta persona pues, va a la prestación de desempleo y la póliza de rentas le complementa hasta ese acuerdo alcanzado. Oiga, usted va a percibir 1.000 euros del desempleo, la póliza de rentas le pondrá otros 1.000 y usted tendrá los 2.000 euros todos los meses en su domicilio, que es el acuerdo, que es ese 80% de su salario, por ejemplo. A partir de que acaba el paro, la propia póliza de rentas ya coge esos 2.000 euros enteros y suma las cotizaciones al convenio especial a la Seguridad Social para que esta persona mantenga sus bases de cotización. Ya está, la edad alcanzada, momento en el que se acaba esa póliza de rentas y esta persona al mes siguiente pasa a su prestación de jubilación. Podría ser cualquier tipo de esquema de rentas de prejubilaciones que conocemos en este país que se puedan hacer, normalmente por grandes grupos empresariales. Y mi discurso es, ellos ya lo conocen. Lo que no lo conocen son el resto del 90% de tejido empresarial que teniendo una pyme no encuentra este tipo de soluciones o asesoramiento tan fáciles. Así que nuestra función es intentar ir contándolo. Al final lo que se esquematiza todo son unos números económicos en donde hemos valorado toda esa situación, todos esos costes y hacemos planteamiento de condiciones económicas hasta esa edad de jubilación del empleado. Y luego nos contrate esa póliza o no nos contrate esa póliza, al menos habremos hecho el servicio de asesoramiento muy necesario y, por supuesto, todos los estudios actuariales gratuitos para conocer todos esos escenarios y tomar, al final, la empresa la decisión más adecuada en cada uno de los momentos. Si nos vamos al bloque de la retención de talento, Jesús, y hablábamos mucho de ese capital humano y del bienestar, aquí tenemos distintas fórmulas o soluciones. También va a ir en función de la edad de ese empleado. Si nos vamos a un modo general y nos vamos a una plantilla general, ¿qué nos piden? ¿Qué busca esa plantilla general? ¿Qué ofrecemos? Pues normalmente ofrecemos algo que vamos a entrar un poquito en el detalle, ahorro, jubilación vía retribución flexible, quizás es lo más novedoso, aspectos fiscales muy interesante para el empleado que lo practica y sobre todo para la empresa, porque está poniendo un beneficio a coste cero que ahora explicaremos. Podríamos hablar de planes de pensiones de empleo, también
por ley para toda la plantilla, con aportaciones que pueda hacer la empresa en materia de jubilación y con ciertos límites que han quedado algo confusos con la reforma que ha habido, o las consiguientes reformas de los nuevos límites que ha habido. Podríamos hablar de seguros de vida en un país que no cree mucho en seguros de vida. No somos culturalmente un país que cree en el seguro de vida. Siempre pensamos, quizá porque somos muy optimistas, que el que se va a morir es el de enfrente, que eso no me va a pasar a mí. Ya lo descubrimos, y tú lo has mencionado, en el tema del COVID, cómo cambió esa parte, ¿no? Yo pensé en ese mismo día que conocimos esto del bicho que el crecimiento en seguros de vida iba a ser exponencial, puesto que la gente había descubierto que ya no solo se podía morir a los 90 años, sino que a los 45 un bicho te podía matar en un momento dado y dejar en una situación familiar bastante desastrosa. Pero no hubo un incremento en esos seguros de vida. Culturalmente nos cuesta adaptarnos a eso. Sí hubo incremento en seguros de salud, que también vía por la retribución flexible suelen ser muy valorados por la plantilla en general. Si lo que queremos es retener el talento joven, entonces, claro, si yo llego con una persona de 30 años y le prometo un premio a jubilación de X miles de euros si sigue conmigo hasta la jubilación, pues probablemente el muchacho o la muchacha se me quede mirando diciendo me quedan 50 años para llegar a la jubilación y eso no retenga demasiado el talento. Así que si lo que queremos es retener el talento de esas personas en particular, más jóvenes con muchas ganas de crecer o tener un crecimiento profesional, lo que hacemos es cortarlos. Entonces no prometemos un premio a jubilación, lo que hace la empresa es prometer un premio, por ejemplo, me lo invento a 3 años, de tal manera que si permaneces conmigo dentro de 3 años te llevas este variable que tienes por encima de ti y que tan solo por permanecer o cumplir un objetivo te lo vas a llevar, pero si antes te vas a la competencia o dejas de trabajar para nosotros, pierdes ese premio que lo vas a cobrar dentro de 3 años. Así que nos vamos también a esos bonos de permanencia. Por supuesto, les interesa salud. Y por supuesto, este tema de la retribución flexible va entrando cada vez más porque al final reducen su IRPF. Y lo veremos. Cuando estamos más en una persona con madurez, entonces sí buscamos soluciones alternativas en materia de reestructuración y sí enfocamos la jubilación. Porque es verdad y cierto que a partir de los 50 años en adelante, sí es verdad que empiezas a pensar en tu futuro con más ahínco y sobre todo en tu salida de la empresa y en tener unos euros que poder complementar la prestación pública que nos pueda quedar a cada uno. Entonces, ese sería un esquema general. Vamos a entrar en un detalle que es un gran desconocido, que nos encanta contarlo a las empresas porque al final es poner un beneficio a coste cero. Vamos a hablar de la retribución flexible de cara al ahorro hacia jubilación. ¿Qué es? Bueno, básicamente es que la empresa elige a qué empleados quiere hacerlo. No es un plan de pensiones de empleo donde la ley te restringe a que sea para todo el personal que lleve al menos un mes de antigüedad. No. En este caso, desde un solo empleado con relación laboral se puede hacer este ofrecimiento. Bien, ¿qué es? Es una hucha colectiva, es un seguro colectivo de ahorro para la jubilación. Lo que pasa es que entra dentro de la materia de compromisos por pensiones en donde finalizaremos este evento. Básicamente, yo permito desde la empresa que aquellos empleados que yo designe puedan, desde su propio salario bruto, recoger trocitos de ese salario bruto, no del neto, del bruto, y meterlos directamente en una hucha de cara a su ahorro hacia jubilación personal, es decir, en una hucha para ellos. Lo que pasa es que lo saca del salario bruto. Eso la LIP nos permite llegar hasta 100.000 euros al año de aportación y nos permite además, siempre que sea eso, el 30% del total de su salario bruto lo que va a disponer de ahorro. Así que de manera voluntaria yo podría coger un trozo de mi salario bruto, si mi empresa ha puesto este beneficio social en marcha, y empezar a hacer aportaciones de cara a mi jubilación, aportaciones que decida yo. ¿Qué me pasaría? No es la empresa la que está aportando, soy yo mismo con decisiones que tomo voluntarias de mi salario bruto. Lo que estoy haciendo es rebajar mi IRPF total de la base imponible. No es lo mismo cobrar 50.000 o 40.000 o 30.000 que meter 2.000 de ese salario bruto directamente en esta hucha. Lo que baja es la retención de IRPF de toda mi base imponible de ese año. Y esas aportaciones van sin imputación fiscal, no cuentan a IRPF y por lo tanto entran netas directamente. Esto es, no paso primero por mi bolsillo de nómina, tengo una retención de IRPF y luego con el neto me pongo a hacer ahorros. No, no. Tiro directamente vía retribución flexible de mi salario bruto, reduciendo mi carga impositiva y metiendo el 100% de lo que elija de ese salario bruto dentro de esa hucha de ahorro a jubilación. Así que la empresa decidirá quién quiere utilizar, que puede ser toda la plantilla o un solo empleado, este beneficio social. La empresa simplemente actúa de tomadora, de organizadora de esa hucha colectiva y son las decisiones personales o voluntarias de esos trabajadores los que irán llenando esa hucha de cara a su propio ahorro hacia la jubilación. Por supuesto, esos derechos económicos siempre serán de ese empleado, de tal manera que si hay un despido, una extinción de la relación laboral o se quiere ir a otra empresa, siempre esa hucha le seguirá hasta su momento de jubilación, pero se la estará haciendo desde su propio salario bruto, rebajando el IRPF anual.
Si pusiéramos un ejemplo somero, pues lo tenéis en pantalla. Básicamente, oiga, yo cobro este salario, prefiero desde el bruto meter directamente esos 300 euros dentro de una hucha de ahorro, eso me rebajaría ese porcentaje de retención, tendría al final un salario final X. Si hiciera la misma situación, ahorrar 300 euros con mi bolsillo neto, esa es la comparación que tenemos en pantalla. Hoy, ahorrar esos 300 euros desde el salario bruto me provocarían un salario final líquido de esa cantidad que figura, y si hiciera esos mismos 300 euros, que al final son 300, desde mi propio neto, me generaría un total de salario como estamos viendo en el ejemplo. Esto, por supuesto, lo podemos calcular con cada uno de los salarios y, por supuesto, gente que tenga un salario más mayor se puede beneficiar todavía más porque, como sabemos, en este país los rendimientos de trabajo son progresivos, de tal manera que si más gano, más pago. Si nos fuéramos a qué tipos de huchas colectivas existen en el mercado, los clientes se van a encontrar desde garantizados. Oiga, yo quiero hacer estas aportaciones a un tipo de interés garantizado que conozca de antemano y ya sé qué capital final tengo. O otras opciones que han ido vertiendo cuando el tipo de interés ha estado tan negativo en este país, que es buscar otras soluciones en huchas colectivas que las llamamos Unit Link. Básicamente es yo hago las aportaciones y además elijo el nivel de riesgo que quiero asumir. Con lo cual, habrá instrumentos o esas huchas colectivas de distintos formatos. Hemos explicado que cuando no queremos fidelizar hasta jubilación, puesto que la persona es un poco más joven y lo que buscamos es retener el talento joven de la empresa, si damos premios a jubilación, pues pueden ser chulos para esa persona, pero no van a ser tan impactantes como para una persona de 50 años. Bien, ahí utilizamos estas mismas huchas, lo que pasa es que las ponemos a corto plazo. Aquí ya no es vía el salario bruto lo que está haciendo el trabajador, aquí es que yo te voy a poner un variable que no vas a percibir en este mismo momento, sino que te lo voy a poner plurianual. Lo vas a percibir dentro de 3 años, pero siempre que permanezcas dentro de la empresa. Si te vas antes, lo pierdes. Y entramos de lleno, además, en una materia fiscal en donde a la hora del pago se puede incluir una reducción fiscal del 30% en ese pago. Por lo tanto, el empleado tendrá más neto, la empresa sabrá que ha fidelizado ese talento, al menos en el plazo que necesitaba fidelizarlo, o sabrá que si al final esta persona se ha ido por una mejor oferta, recuperará ese dinero y lo utilizará en cualquier otra cosa. Todo esto y toda esta materia de compromisos por pensiones, ya por punto final, es básicamente las huchas que puede gestionar una empresa. Y en esta materia de compromisos directamente o de huchas que van hacia jubilación, fallecimiento e invalidez, bien, la empresa cuando es la que dota este tipo de huchas, ahora ya no estamos en la materia de retribución flexible, ahora estamos en que yo, por ejemplo, a Jesús, que es una persona con talento, quiero y solo para él ponerle un premio a jubilación para retener su talento hasta jubilación. Y entonces le digo, oye Jesús, me lo invento, Jesús, sé que eres un gran trabajador, te voy a dar 1.000.000 de euros, lo estoy inventando, siempre que te jubiles conmigo dentro de la empresa. Si no te jubilas conmigo dentro de la empresa, lo pierdes. Y esos seguros colectivos lo que me hacen es no dirigir fiscalmente ese dinero, sino esperar a que Jesús cumpla la condición que le he puesto. En este caso, por ejemplo, sería que se jubilara con mi propia empresa. Es decir, cuando la empresa busca soluciones y las dota, no está cediendo ese derecho de manera definitiva, no es un plan de pensiones de empleo. Utilizamos los seguros que nos permiten buscar ese recurso de si tú no cumples tu parte del acuerdo, yo como empresa tampoco tengo que cumplir el mío. Y ahí nos metemos en toda la materia de compromisos por pensiones que simplemente dejo un resumen de sus ventajas fiscales. La empresa no imputaría esas aportaciones a tu favor, la empresa espera para hacer deducibles eso en el impuesto de sociedades, mantiene los derechos de rescate a mi favor o a favor de la empresa, siempre que no cumpla la expectativa de esa jubilación ese empleado en el momento adecuado, y nos permite la ley además superar las aportaciones que en un plan de pensiones de empleo, como todos sabemos, tenemos en aportaciones conjuntas anuales que son 10.000. En este caso las multiplica por 10 y nos permite este tipo de seguros y la materia de compromisos hacer distintos acuerdos de otra envergadura. Bien, por último y final, efectivamente somos un país que no cree en seguros de vida. Por lo tanto, las compañías intentamos buscar necesidades que no ha podido encontrar. Y tan solo os hago 2 pequeños ejemplos de pymes y con esto terminaríamos la parte del evento. Y por supuesto nos ponemos a disposición de las preguntas que pudieran haber llegado. Los seguros de vida efectivamente no son muy entendidos por esta sociedad. No somos Alemania, donde un chaval de 18 años antes de la moto se saca un seguro de vida. Es verdad que estamos un poco en el otro extremo. Perfecto. Hay otras soluciones donde el seguro de vida, tan denostado y que siempre ha prestado un gasto porque si no me muero lo pierdo, funcionan de una manera espectacular y sobre todo son en empresas pequeñas. Y simplemente os pongo 2 ideas que cuando se cuentan, pues normalmente suelen ser muy utilizadas. Si tú vas a una pyme y tienes 2 socios, cada uno al 50% de participaciones, y uno de los 2 falleciera, el 50% de esas participaciones pasan totalmente a los herederos, que entran directamente con ese peso y ese poder dentro del negocio de esa pyme. Bien, cuando pasa y sucede, a lo mejor el otro socio que queda en vida
pues no quiere esa situación. Y si hubiéramos contado con él o le hubiéramos hablado, le hubiéramos dicho que existe una solución para bloquear la entrada de herederos dentro de una pyme en caso del fallecimiento de cualquiera de esos dos socios que forman esa empresa. Me lo estoy imaginando. Bien, en caso de que hubiera sido un fallecimiento, un seguro de vida que hubiera puesto la empresa y que hubiera cruzado a los dos socios, es decir, en caso de que fallezcas tú, yo me quedo con un capital y con ese capital compro las participaciones a los herederos legales y eso se firma en un protocolo y se sujeta con un seguro de vida, que es el que dota liquidez en toda la operación, tenemos ese riesgo cubierto. En otras ocasiones, el seguro de vida lo que se utiliza es para traspasar negocios familiares. Básicamente, nos hemos encontrado con un dato horrendo y es un porcentaje importante de empresas que han sido para herencia, en la familia no lo ha aceptado. Es decir, no he aceptado eso que me ha dejado mi padre o mi madre y no lo he aceptado porque me ha venido lleno de pérdidas, lleno de acreedores o lleno de deudas. De tal manera que nos hemos cargado la tercera generación de zapaterías porque la tercera no ha podido subir. Y eso ha pasado porque la persona tiene su planteamiento de protocolo familiar para el traspaso a los 65 años, pero ha fallecido a los 55. Bien, a esas también las denominamos persona clave y básicamente la empresa paga, dota y realiza un seguro de vida a favor de esa persona clave y recupera el capital la empresa en caso de fallecimiento, de tal manera que pasa saneada a los herederos. Así que sin más y con todo este conjunto de soluciones, por no entrar mucho más en el detalle, simplemente que nos permitan poder hablar, que nos permitan poder buscar este tipo de soluciones, que creo que son absolutamente punteras en la demanda que vamos a tener en los próximos años y que por supuesto estaremos a vuestra disposición para atenderos porque es algo que nos gusta contar en cualquier tipo de tamaño y para cualquier tipo de empresa. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y Jesús, Muy soy bien, todo. muy bien. Ángel, muchas gracias. Yo creo que has utilizado el tiempo fantásticamente bien. Yo estaba observando la velocidad con la que estabas hablando. Se te ha entendido perfectamente. En ningún momento te he Gracias. visto ponerte azul para que necesitara yo entrar a esa... En mi experiencia he sido capaz de hablar 10 minutos sin respirar. Creo que es el récord del mundo. También es Muy verdad que bien. me han dejado poco tiempo en las gestiones y he intentado contar en poco tiempo la cantidad de soluciones que este negocio Muy bien. nos trae. Yo Jesús. creo que has abierto todo el abanico de una forma muy interesante para las personas que estamos participando de la sesión. Has abierto muchos flancos, muchas preguntas. Como tú bien dices, la documentación se la haremos llegar a las personas que han asistido y a los que estaban también apuntados a la sesión que no hayan podido asistir. También el vídeo estará a disposición de todos ellos. Yo creo que ha sido muy interesante. Me ha parecido muy interesante la visión última de lo que son los seguros de vida. Por definición, pues nadie nos vamos a morir y por lo tanto, evidentemente, no lo encontramos necesario. Luego la estadística es muy correosa y muy tozuda y las personas pues sí que nos vamos yendo y por lo tanto entendemos que es importante. Yo antes cuando comentaba el bienestar en las empresas, siempre me ha parecido, cuando hemos estado directores de recursos humanos, que esos seguros de vida que teníamos en las compañías, siempre me han parecido que cuando por desgracia alguna persona ha faltado, me ha parecido una contribución fantástica de la compañía a esa familia y es cuando hemos visto lo imprescindible que es esta cobertura. Y me ha parecido muy interesante los ejemplos que has puesto ya incluso en esa sostenibilidad que yo comentaba también al principio de los proyectos empresariales. Es decir, que tenemos que estar pensando siempre en el largo Así plazo. es, así es. ¿Tenemos alguna pregunta? Hay una que la voy a interpretar. Nos pregunta acerca de qué ocurre con la cotización cuando el salario bruto anual es menor. Yo creo que esta pregunta se ha generado cuando estabas comentando que una parte por ejemplo, del bonus eh, puede, digamos, no cobrar, bueno, una parte del bonus o una parte puede no cobrarse y podemos estar guardando esa cantidad que has dicho, lo sacamos del Y te bruto. contesto, sí, sí, te contesto. Básicamente la acción es sobre el IRPF. La cotización a la seguridad social no deja de pagarse por parte de la empresa, puesto que no deja de ser salario. Todo esto provoca una innovación contractual, entre otras cosas para no perder derechos salariales ni cotizaciones sobre esos derechos salariales. La que sí puede reducir es el porcentaje de retención del IRPF sobre tu base imponible del salario bruto.
por supuesto la empresa cotiza sobre el total de ese salario a la seguridad social, esos son tus derechos y las prestaciones de jubilación no te pueden bajar porque precisamente estés haciendo un ahorro hacia jubilación. La que te va a bajar de manera más que proporcional va a ser la retención de IRPF que vas a tener sobre todo ese salario. Ya te digo que para Hacienda no es lo mismo percibir salarios de 40.000 que percibir salarios de 36.000 porque has cogido 4.000 de manera voluntaria y los has puesto en esta hucha de ahorro de cara a la jubilación. Muy clara la respuesta. Me parece interesante una idea que has introducido ahora, que es la novación contractual. Por Es supuesto. decir, todas estas figuras tenemos que tener en cuenta que existe un contrato renovado, que tenemos que hacer esa innovación, donde recogeremos esto que estamos Eso diciendo. es. Y que la ley te permite en esa retribución flexible hacer una innovación hasta el 30% de tu salario bruto, sumando distintos conceptos de retribución flexible, como una póliza de salud, como los cursos de formación, como los tickets restaurante. Pero la gran olvidada es esta posibilidad de ahorro de cara a la jubilación. Casi todo el mundo conoce este tema de la retribución flexible en ticket restaurante, incluso en guarderías, formación. Lo que no se conocía es que se puede utilizar de la misma dinámica y manera un beneficio social muy potente dentro de las empresas, que también atrae y retiene talento, porque lo tiene tu empresa, no lo tiene la empresa de enfrente, que te permite que tú, Jesús, puedas de manera voluntaria y en función de tus circunstancias de ese año, poder aportar o no distintos ahorros desde tu propio salario bruto. Y realmente entendemos que ese es el mayor ahorro a jubilación efectivo que puede, pero para eso necesitas que la empresa tenga ese tipo de beneficio social a tu favor, Jesús. Muy bien. Mientras nos llega alguna otra pregunta, yo tengo una pregunta o una serie de preguntas que están relacionadas con las últimas revisiones, modificaciones que ha habido en la Seguridad Social y que incluso con el ministro Escrivá pues también se están incorporando instrumentos colectivos nuevos que creo que están por llegar, que yo creo que ya tanto consultoras como aseguradoras como gestoras de planes de pensiones os estáis moviendo, lo estamos viendo en prensa. ¿Nos podíais comentar cuáles son, Claro que sí, por cuáles un supuesto. poco las propuestas y cómo está el país en estos momentos? Porque yo creo que estamos todavía en expectativa. Expectativas. Bien, sí, ya existe algún producto. En el año 2022 se reforma bueno, hay una reforma en esta materia que lo que viene a indicarte es, bueno, oye, nos hemos dejado fuera a los autónomos, esa fue una de las primeras situaciones, es decir, les dejamos, recuerda que hubo una reforma de los planes de pensiones, que es el instrumento más utilizado de cara al ahorro jubilación. Desde mi opinión, no el mejor, pero sí uno de los más utilizados. Bien, ahí hubo una rebaja de las aportaciones que ha ido llegando hasta 1.500 euros al año, lo cual para personas físicas a mí me parece que es demasiado poquito, siempre que puedas poder intentar ahorrar un poco más, por supuesto, pero limitaron esas aportaciones en una hucha de ahorro jubilación que casi todos conocemos, que son los planes de pensiones hasta 1.500 euros. Permitieron o ampliaron, a cambio de esa modificación hacia 1.500, que el plan de pensiones de empleo que pudiera poner una empresa en favor de los trabajadores pudiera llegar hasta aportaciones conjuntas de 10.000 al año entre el bolsillo de la empresa y el bolsillo individual de aportaciones conjuntas hacia jubilación. ¿Qué se descubrieron posteriormente? Pues que se habían dejado fuera a aquellos que no trabajan por cuenta ajena, sino que trabajan por cuenta propia y no tienen una empresa capacitada para ponerles aportaciones. Bien, así que una de las primeras reformas que tenemos son los nuevos planes de empleo simplificados. Esos los vas a ver cada vez más en el mercado, en donde se va a habilitar que ese autónomo pueda aportar hasta 5.750 euros al año, es decir, le elevan de esos 1.500 que podía aportar a un plan de pensiones individual, o que tú mismo lo puedes hacer, Jesús. Siendo autónomo ya tienes la capacidad de aumentar eso hasta 5.750 euros y por lo tanto nosotros también estamos lanzando producto en ese sentido. Eso te genera hacer un acuerdo con una asociación de autónomos para poner ese tipo de plan de pensiones de empleo en marcha, planes de pensiones de empleo simplificados, y por otro lado se ha tocado los convenios, los planes de empleo sectoriales. Básicamente, empezar a obligar, y lo comentaba antes, a cuasi obligar que por convenio una empresa en los aumentos de salario próximos de esos años una parte de esos aumentos salariales, que sabes que se negocian por convenio y que se van cambiando cada 3, 4 años cuando se vuelven a renegociar, una parte vaya ya obligatoriamente hacia un instrumento de ahorro a jubilación, hacia un plan de pensiones de empleo sectorial. Los primeros que han entrado por esta materia ha sido el sector de la construcción, en donde ya han confirmado sindicatos y patronal dentro de ese convenio que en los próximos 3 años una partecita de sus aumentos salariales por convenio ya van a ir metidos dentro de una hucha de ahorro a jubilación.
Vemos que también los convenios recogen distintos premios de jubilación, que hay empresas que todavía no han externalizado desde el año 2001, que ya empezó a obligarse a esta externalización, no solo en la parte de seguros de vida y accidentes por convenio, sino también en la parte de distintos premios de jubilación por antigüedad. Y lo que se pretende es intentar cuasi obligar a que una empresa coja a un empleado, le pague el salario, le pague la cotización a la seguridad social, pero a la vez le ponga una hucha transparente en la espalda y empiece a echar monedas de euro para intentar meter ese hábito del ahorro, que si yo tuviera que hacer una queja, también diría que debería estar en la cultura financiera de las escuelas. Esto es, protesto muchas veces cuando a mi hijo de 13 años le pregunto qué es la seguridad social y se me queda mirando como... Y probablemente a los 15 le preguntaré lo que es una nómina y tampoco tendrá ni idea de lo que es una nómina porque nadie todavía se lo habrá explicado. Es decir, creo que la base no solo es arreglar a las personas cuando estamos trabajando, sino preparar. A lo mejor estoy filosofiando demasiado y permíteme, Jesús, ese dispendio, pero intentar generar que esa cultura del ahorro sistemático, que esa preocupación de cara a la jubilación también se vaya generando en las escuelas. No podemos permitirnos que las personas salgan con 23 años y la primera vez que encuentran lo que es un IRPF, una cotización en la seguridad social o cómo funciona ese sistema, se la encuentren con 23 con su primera nómina. Me parece que deberíamos anticipar quizá esa cultura financiera dentro de este país que creo que nos falta mucho. Es decir, constancia de que vamos a tener un problema de economía y que debemos revisar esos fines de mes de los próximos 25 años cuando estemos jubilados, pero que cuanto antes lo puedas hacer, y a lo mejor yo me paso, es verdad que le meto 50 euros de cara a la jubilación a mi hijo de 13 años y me mira con susto como diciendo, vaya padre, me ha tocado, cómprame una bici, déjate de tonterías, lo sé y lo entiendo. Pero creo que en la experiencia que tenemos y vamos viendo distintos cambios, deberíamos procurar anticiparnos. Así que toda esa reforma que me preguntabas viene a colocar a los autónomos de alguna manera, que son los que van a tener más necesidades por sus periodos de cotización, en una jubilación que les dé un ahorrillo y que puedan tener una renta complementaria de prestación de jubilación y por otro lado en los sectoriales, en negociaciones de convenio, en donde se obligue a través de esos planes de empleo simplificados sectoriales a ordenar o a meter en convenio estos ahorros de manera obligatoria. Jesús. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Yo, conforme estabas comentando que estabas hablando de tu hijo de 13 años, estaba recordando un estudio que se hizo en Reino Unido, donde constataron que la adolescencia llegaba hasta los 26 años, con lo cual yo creo que a partir de los 26 o 27 es cuando podremos hablar con ellos del IRPF o de la seguridad social. Eh, el estudio es cierto, es un chascarrillo, pero el estudio es cierto. Fíjate, hemos estado hablando ahora, hasta ahora, empleados y ahora estabas hablando de autónomos. Uh -huh. Algo has nombrado cuando has hablado del seguro de vida. Oye, ¿y qué pasa con los propietarios? ¿Qué pasa con los administradores? ¿Qué pasa con los socios? Con aquellas personas que siendo altos directivos de la compañía no tienen una relación laboral ordinaria, sino que tienen una relación o bien mercantil. ¿Qué pasa con Sí, estas señor. personas? Pues que no pueden entrar en materia de compromisos por pensiones, es más, no pueden entrar ni incluso en el propio plan de pensiones de empleo que pongan a favor de sus propios empleados, porque la ley marca que su relación es mercantil, como bien tú decías, no relación laboral. Y por lo tanto, tenemos que buscar soluciones en otra materia. Y somos facilitos en seguros. Si a uno lo llamamos compromisos por pensiones, las soluciones que tenemos para esos dueños o administradores se llaman no compromisos por pensiones. Y a diferencia de los compromisos por pensiones, nos permiten hacer distintas cosas. Por ejemplo, podemos hacer huchas de ahorro fuera de la empresa a favor de esos socios o dueños y no imputarles fiscalmente esa hucha de ahorro, sino esperar hasta el momento de la desvinculación de la empresa para que puedan ir sacando esa hucha de poco en poco. Tenemos soluciones en materia de riesgo, por supuesto, también para estos altos directivos, socios o dueños que puede pagar la empresa, pero digamos que no están en materia de compromisos, sino estaría en materia de no compromisos por pensiones y buscamos distintas soluciones también para articular la salida de estas personas. Muchas veces, y me has dado donde duele, ese dueño de esa empresa está buscando el bienestar de todos sus trabajadores y no se da cuenta de que lo que está pagando son cotizaciones a la seguridad social a través de la nómina, altas y cada vez más altas. Y entonces a través de la nómina yo cubro distintas características de fallecimiento, de invalidez, de jubilación, porque te estoy cotizando a la seguridad social y estoy pagando un gran dinero todos los meses por eso mismo. ¿Y qué se despreocupa? De que él es autónomo, está facturando por otra serie de conceptos y resulta que lo que no tiene cubierto es él ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces buscamos esas soluciones a través de materia de no compromiso por pensiones, Jesús, y siempre buscamos fórmulas para ellos también de ahorro de cara a la jubilación, pero no en esta misma materia de compromisos, Jesús. Muy bien. Hemos sido escrupulosos con el tiempo. En estos momentos justo nos queda un minuto.
Yo te pediría, por mi parte, muchas gracias por tu exposición y también, por supuesto, muchas gracias a las personas que han estado conectadas con nosotros. Si quieres un minuto de tu despedida y de tus consejos. Básicamente que nos deberíamos preocupar de tener esa visión en el futuro. Yo tengo muchas ganas de tener una esperanza de vida tremenda. Mi padre la tiene y creo que genéticamente lo heredaron. Ya veremos si el estrés me provoca otra serie de causas. La tiene y percibe una pensión extraordinaria, al 106% de su pensión máxima, porque estuvo hasta los 68 años trabajando en el Ministerio de Obras Públicas y de la misma manera que te penalizan por anticipo, te dan un poquito más por aguantar un poco más en ese periodo. Veo sus ingresos, él a veces no se los cree y me implora que siga cotizando porque sabe que de mis cotizaciones depende su jubilación y tenemos este chascarrillo con él y conmigo en este sentido. Y él me mira con una cierta preocupación de, yo pienso que estoy salvado, Ángel, pero quizá tú debas empezar a arreglarte también esas cosas, ¿no? Básicamente que nos encanta esta línea a la hora de contarla y que por favor no se crean ninguno de los asistentes que solo una gran empresa puede poner este tipo de soluciones. Siempre desde aquí buscamos la fórmula de trasladar todas estas ideas a cualquier tipo de empresa y en cualquier tipo de situación. Así que encantado de haber estado en esta sesión y agradecer el ratito que nos has dejado, Jesús, y a Edipe para poder exponer esto que medianamente ya nos has visto, lo intentamos hacer con pasión. Muy bien, muchas gracias Ángel Crespo de Mafre. Gracias a todos los asistentes, gracias por haber asistido a este webinar con AEDIPE. Sabéis que de forma recurrente hacemos sesiones tan interesantes como estas de todo el ámbito de las necesidades de los recursos humanos. Tenéis a vuestra disposición la presentación, tenéis a vuestra disposición el vídeo que os lo haremos llegar. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias y hasta la próxima.